Fue de especial significación izar la bandera cubana por primera vez después de 54 años. No habríamos podido llegar a este momento sin la sabia conducción del liderazgo histórico de la revolución encabezado por Fidel Castro y sin la resistencia y autodeterminación del pueblo de Cuba y su firme convicción de seguir el camino escogido soberanamente. Estamos decididos a vivir como buenos vecinos sobre la base del respeto mutuo. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, seguimos en esta transmisión que CNN ha realizado a lo largo del día, en este día que más allá de la postura que tenga cada quien es un día histórico, un tema divisivo, un tema que confronta, un tema que genera polémica, pero un tema que evidentemente toca la historia y toca la historia precisamente por lo que ha significado este día donde se restablece la reapertura de embajadas y bueno, pues lo que esto significa para Cuba, para los Estados Unidos y para el mundo. Este programa lo dedicaremos para seguir analizando con otros ángulos, otras miradas, más acercamientos a lo que significa precisamente estas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y vamos a tener enlace precisamente con Washington y con La Habana. Estaremos en contacto con Juan Carlos López, nuestro compañero y corresponsal de CNN, y con Patrick Oppmann, que está en La Habana y que nos cuentan precisamente lo que ha sucedido en estas últimas horas. Más adelante estaremos en enlace con Arturo López Levy, que es especialista de la Universidad de Nueva York, analizando precisamente el alcance y el significado de lo que ha ocurrido en un día como este. Vamos con Juan Carlos López, que se encuentra en Washington y nos habla del tema. Bienvenido, Juan Carlos. Con la izada de la bandera, Cuba abrió formalmente la sede de su embajada en Washington. Había sido desde 1961 un edificio que pertenecía al gobierno de Cuba, pero que no oficiaba como embajada. Luego, en la década de los 70, Estados Unidos y Cuba abrieron secciones de intereses y operaron dentro de los edificios que habían cumplido la función de sede diplomática bajo el tutelaje del gobierno de Suiza, algo que terminó este 20 de enero. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de su país en visitar Washington, en visitar el Departamento de Estado desde 1958, mientras que el secretario de Estado John Kerry dio su mensaje en español. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado. A partir de ahora queda pendiente la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que ocurrirá el 14 de agosto, y el inicio de una serie de conversaciones en las que Estados Unidos dice va a insistir en que mejore la condición de vida de los habitantes de Cuba, pero que, por ejemplo, no contempla cambiar los términos del contrato bajo el que tiene en arrendamiento los terrenos en los que se encuentra la base naval en Guantánamo. Y Cuba reiteró que su apertura política ocurrió en 1959 ante la expectativa que muchos tienen de que el acercamiento con Estados Unidos pueda llevar a un cambio de sistema en ese país. Juan Carlos López, CNN, Washington.
Juan Carlos López, gracias por este informe que nos envía desde Washington. Y bueno, efectivamente el embajador cubano Bruno Rodríguez dijo que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, puede hacer más desde el Ejecutivo para levantar aspectos del embargo económico. Dijo que la normalización de las relaciones diplomáticas ocurrió por voluntad propia, voluntad mutua, pese a las diferencias que tenderán a trabajar ambas naciones. Es cierto, dijo también, que tenemos serias diferencias sobre derechos humanos, pero podemos conversar de eso y más, dijo el embajador cubano al reiterar la invitación a los estadounidenses para viajar a Cuba y a empresarios estadounidenses a invertir en la isla. Han ratificado, dijo Rodríguez, el compromiso de seguir con el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas. Culmina una etapa, pero el desafío por delante es grande, entre otras cosas. Es parte de lo que se dijo cuando fueron izadas, bueno, este día fue izada en medio de gritos y aplausos la bandera de Cuba, precisamente en la capital de los Estados Unidos, 54 años después. En La Habana, Patrick Oppmann nos informa cómo se han vivido las cosas en las últimas horas. Adelante, Patrick. Después de 54 años, de nuevo, a partir de este lunes, hay una embajada estadounidense en La Habana. Los Estados Unidos y Cuba restablecieron las relaciones diplomáticas un poco después de la medianoche el lunes, y fue un hecho bien recibido en ambos países. Aquí en Cuba falta unas semanas más para hacer la reapertura oficial. Viajará John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a La Habana el 14 de agosto para subir la bandera estadounidense de nuevo después de 54 años en la embajada estadounidense y para poner el nuevo cartel en la embajada. Pero el lunes en Washington, el gobierno cubano sí hizo una gran fiesta. Viajó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parilla entre una delegación bastante amplia del gobierno cubano para celebrar el acto simbólico de abrir una embajada en tierra estadounidense. Claro, faltan muchas cosas todavía para discutir. Ahora el gobierno cubano llama al nuevo proceso, el proceso de normalización, y según ellos va a ser un proceso mucho más complicado que puede tomar años. De parte del gobierno cubano quieren hablar sobre levantamiento de embargo, lo que se llaman acá el bloqueo estadounidense hacia la isla, que devuelven la base naval en Guantánamo. Y por parte de Estados Unidos quieren insistir que Cuba mejore la situación de los derechos humanos en la isla, que devuelven los fugitivos estadounidenses que se encuentran en la isla y que dejen existir otros partidos políticos en Cuba. Hasta hoy solo hay el Partido Comunista. Entonces faltan diferencias bien grandes, pero el punto de vista que se escucha mucho en Cuba de los cubanos, digamos, de la calle, es que ese proceso va a ayudar al país, va a ayudar a la economía, y que si llega a quitar el embargo económico hacia la isla, eso sí ayudaría al pueblo cubano. Pero también los cubanos con quienes yo he hablado dicen que se dan cuenta que faltan muchos problemas acá, que el levantamiento del embargo no va a resolver, y que los cubanos mismos tienen que resolver. Pero sí hay una expectativa muy grande para la visita del secretario Kerry a la isla, y de hecho va a ser la primera visita de un secretario de Estado de los Estados Unidos a Cuba desde la Revolución Cubana. Así, otro hecho histórico. Patrick Oppmann, CNN, La Habana. Gracias a Patrick Oppmann por este informe desde La Habana. Y bueno, pues sí, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, pues aseguró que evidentemente es un día histórico para remover algunos obstáculos o los obstáculos entre la nación estadounidense y Cuba, después de que en las primeras horas, al primer minuto de este día, de hecho, se restablecieron las relaciones diplomáticas al abrirse las embajadas en La Habana y Washington. Estas relaciones diplomáticas
históricas que se rompieron en 1961. En el caso de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, bueno, tendrán que esperar al izamiento de la bandera a que llegue John Kerry, el funcionario de más alto nivel precisamente de los Estados Unidos, quien visitará la isla para hacerlo el 14 de agosto. Este próximo 14 de agosto estará John Kerry en La Habana, Cuba. Y bueno, después de la pausa vamos a escuchar el análisis, la reflexión, los pensamientos que cruzan por la mente de Arturo López Levy, especialista, analista político de la Universidad de Nueva York, que está en Washington y que en un enlace México-Washington estaremos en contacto con él en unos instantes más después de la pausa. Volvemos. Estamos de regreso en este programa con Arturo López Levy, que se encuentra en la ciudad de Washington, los Estados Unidos. Y bueno, pues lo hemos invitado precisamente para el análisis obligado, para seguir la reflexión, la revisión del significado y del alcance de este día donde pues al primer minuto de este lunes se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, el altísimo simbolismo que tiene precisamente ver la bandera cubana ondear en la capital estadounidense, lo que veremos próximamente de la bandera estadounidense ondear en La Habana, Cuba, y bueno, todo lo que esto significa. Arturo, gracias como siempre por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Qué gusto, Carmen, siempre es un placer estar en el programa contigo. Gracias, Arturo. Bueno, ¿cuál es la lectura primera del significado que todo esto tiene para Cuba, para Estados Unidos, para América Latina, para el mundo en general, lo que significa? Mira, Carmen, para entender esto bien hay que ubicar la relación entre Estados Unidos y Cuba en una relación difícil, asimétrica, entre un gran poder y un país revolucionario en su vecindad. Como resultado del conflicto, hay un problema que por una parte implica que el gran poder Estados Unidos reconozca la soberanía cubana y se dé un tratamiento en ese sentido respetuoso. Y del otro lado también hay los países revolucionarios en su proyección a nivel internacional muchas veces toman una actitud, digamos, algunos llaman internacionalista, otros intervencionista, de reto a la jerarquía de los grandes poderes internacionales. Y esto generó una dinámica de conflicto en la cual se transita con la apertura de las embajadas hacia una normalización. Generalmente estas normalizaciones implican un reconocimiento de soberanía por parte del gran poder hacia el poder más pequeño y también una especie de deferencia hacia la jerarquía de gran poder que tiene el gran poder que está a 90 millas de Cuba. Entonces, este proceso empieza ahora, se ha institucionalizado, la normalidad es un destino y la normalización es un proceso. Y lo que se ha hecho es crear las bases institucionales para que ese proceso de normalización fluya. Ahora, mencionas, Arturo, al inicio de tu análisis, la parte obligada que es la asimetría. Efectivamente, estamos frente a dos naciones muy distintas, dos naciones que hoy vuelven a tocar punto de contacto diplomático después de 54 años y con una conflictiva, bueno, verdaderamente difícil de describir en pocos minutos. ¿Cómo se va a dar este proceso de normalización? ¿Cómo se va a dar este proceso frente precisamente a estas dificultades históricas y a esto que tú mencionas como asimetría? Mira, una de las cosas que está empezando a ocurrir y que tiene que ver con la apertura de las embajadas y con el clima que esto ha creado, por cierto, la conferencia de prensa conjunta de los cancilleres es un ejemplo de un ambiente nuevo de relajación, de conversación dentro de las discrepancias, pero ya vemos que desde el 17 de diciembre ya ha empezado un proceso de inicio de diálogos importantes en múltiples temas, la posibilidad de enfrentamiento mutuo que incluye a México sobre derrames en el Golfo, la posibilidad de comercio con el sector no estatal cubano, que ya se han abierto algunas licencias para posibles importaciones en los Estados Unidos, aumento de las licencias para viajar a Cuba
y para realizar algunas operaciones de corte financiero. Y último, pero no menos importante, la discusión en derechos humanos. Nota que todos esos grupos de trabajo, de diálogo, no podían existir antes, a partir de las diferencias que había con el tema de Alan Gross, el subcontratista de la USAID que estaba arrestado en Cuba, el tema de los el primero eran 5 y después 3 prisioneros cubanos que habían estado envueltos en el monitoreo a grupos anticastristas en Miami. Y entonces lo que veo es que hay la posibilidad de discutir, de conversar sobre temas que dividen, diferencias, levantar un trabajo conjunto en temas comunes. Nota que incluye la cooperación en salud a raíz de la crisis del ébola en el oeste de África, y en temas, por ejemplo, como derechos humanos, discutirlos, no permitir que las diferencias en derechos humanos se conviertan en un obstáculo al diálogo, sino que el diálogo los incluya y que haya una conversación franca a este respecto. Bueno, este es el gran tema, o uno de los dos grandes temas obligadísimos, Arturo, desde luego, el tema de los derechos humanos y la democracia, y por supuesto el tema del embargo económico. Esos son los grandes asuntos que uno se pregunta cómo es que se van a procesar, qué va a exigir uno del otro, una nación de la otra, en estos dos grandes carriles fundamentales. Mira, yo creo que se ha ido construyendo una especie de confianza táctica. Es difícil hablar de una confianza estratégica entre adversarios que han tenido, como tú misma decías, relaciones difíciles por tanto tiempo. Pero esa especie de confianza táctica puede ayudar a que el gobierno de Cuba coopere y el gobierno norteamericano desde la rama ejecutiva tome medidas que relajen y que vayan abriendo la situación con el embargo, y de esa manera, que es una manera dinámica, se empiece a cambiar el balance de fuerzas y eventualmente, ya sea en el Congreso o en las Cortes estadounidenses, gran parte del embargo pueda cambiarse. Te recuerdo que en septiembre el presidente va a tener que ratificar sus autoridades anuales bajo la ley de comercio con el enemigo, y es posible que él no lo haga y diga que Cuba no es considerado un país enemigo más, porque si no es un país terrorista, ya lo sacaron de la lista de países terroristas, es muy difícil hablar de Cuba como un país enemigo de los Estados Unidos. Y si el presidente saca a Cuba de esa categoría, se pueden abrir las puertas de las Cortes norteamericanas a cuestionamientos a la autoridad congresional para restringir el derecho constitucional de los estadounidenses a viajar donde les plazca. Y te puedo decir que si se levanta la prohibición de viajar a Cuba, ese sería un clavo fundamental en el ataúd del embargo. Inevitable por demás, parece ser. Bueno, ya hay 12 categorías generales, y el número de norteamericanos que están viajando a Cuba como parte de los contactos pueblo a pueblo, educacionales, religiosos, lo hacen de una manera general. Solo tienen que firmar un affidavit que diga que ellos caen bajo esas categorías y tener evidencias en caso de que puedan ser cuestionados por oficiales del Departamento del Tesoro. Eso básicamente es abrir las puertas a una interacción mucho más grande entre la sociedad norteamericana y la sociedad cubana, y acuérdate que eso puede potenciar los sectores de cambio, los vectores de cambio que están en Cuba operando bajo la reforma económica y el proceso de liberalización política que está teniendo lugar, que no representa elecciones multipartidistas, pero sí una expansión de los derechos de viaje, de los derechos de religión, el derecho a la propiedad privada y otros de ese estilo. Arturo López Levy, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, el camino no es necesariamente terso. En Estados Unidos hay expresiones críticas de lo que está sucediendo. Hay quien lanza ideas desde el Congreso de que se puede incluso boicotear el nombramiento de embajadores. Después de la pausa te escuchamos, Arturo, en esta parte de la historia. Entramos en la parte final, regresamos con nuestro invitado en Washington hablando de este restablecimiento de relaciones diplomáticas Estados Unidos-Cuba, Cuba-Estados Unidos. Volvemos. Bueno,
Bueno, se nos acabó el tiempo, estamos en la parte final. Arturo López Levy, dejé esta idea antes del corte que te pregunto ahora de nuevo sobre las dificultades incluso para procesar esta normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Cuba y Estados Unidos. Algunas voces que lanzan la idea incluso de boicotear nombramientos de embajadores. ¿Qué piensas? Mira, el reto mayor que tiene el lanzamiento, el mejoramiento de las relaciones, yo creo que está en un sector de políticos norteamericanos que, sobre todo algunos de la comunidad cubanoamericana, que no ven con simpatía este proceso porque desmonta la idea de un cambio de régimen a través de la coacción contra Cuba. Tienen fuerza en el Congreso, pero una dinámica de relaciones puede ir alterando eso a través de la creación de temas y de constituency, grupos que quieran o que defiendan el mejoramiento de las relaciones. Y eso a la larga podrá rebasar un tiempo que ha sido muy difícil, una herencia de conflicto. Recuerda, Carmen, que cuando se rompieron relaciones en 1961, el presidente de México era López Mateo. Mi padre estaba en ese momento, que es un cubano que le gusta mucho la música mexicana, cantando México lindo y querido de Jorge Negrete. El tiempo ha pasado y desde ese tiempo hasta ahora hubo todo un legado de hostilidad, de acrimonía, de agravio, y eso nunca se puede desmontar en un día, y las personas que están en contra del mejoramiento siempre tienen un espacio para aprovecharse de alguna que otra crisis. Pero yo creo que la tendencia es clara y hay instituciones para mejorar las relaciones entre los dos estados. Nos despedimos, Arturo. Te pregunto sobre la figura de Fidel Castro. ¿Qué papel va a jugar Fidel Castro en todo esto? ¿Queda en el silencio? ¿Queda cómo? Mira, mientras más se ha ido revelando el papel de Fidel Castro en las relaciones Cuba-Estados Unidos, siempre ha aparecido con esa ambigüedad de que en muchos momentos Fidel Castro mostró pragmatismo, pero faltó un reconocimiento a la soberanía cubana por parte de Estados Unidos. Y en otro momento su celo revolucionario también a veces complicó el momento, porque hubo situaciones en las cuales la demanda de conversar desde una posición de total igualdad a veces es quimérica, porque hay una cosa es lo que es el respeto a la soberanía como concepto legal, y otra cosa es pensar que cualquier Estado entra en la categoría de un gran poder con una proyección global como la que Cuba tuvo, por ejemplo, en los años 70 en países como Etiopía. Angola fue un caso que el presidente Carter terminó por aceptar, pero por ejemplo la presencia cubana en Etiopía se volvió en algún momento controversial. Pues ahí está todo un panorama, Arturo López Levy, que seguiremos muy de cerca este proceso que se abre, bueno, hoy como un día histórico por el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Seguiremos en contacto, si me lo permites. Gracias por estar aquí para analizarlo y revisar esta parte de la historia. Gracias y buenas noches. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches y hasta mañana. Que más allá de la postura que tenga cada quien, es un día histórico, un tema divisivo, un tema que confronta, un tema que genera polémica, pero un tema que evidentemente toca la historia, y toca la historia precisamente por lo que ha significado este día donde se restablece la reapertura de embajadas, y bueno, pues lo que esto significa para Cuba, para los Estados Unidos y para el mundo. Este programa lo dedicaremos para seguir analizando con otros ángulos, otras miradas, más acercamientos a lo que significa precisamente estas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y vamos a tener enlace precisamente con Washington y con La Habana. Estaremos en contacto con Juan Carlos López, nuestro compañero y corresponsal de CNN, y con Patrick Oppmann, que está en La Habana y que nos cuentan precisamente lo que ha sucedido en estas últimas horas. Más adelante estaremos en enlace con Arturo López Levy, que es especialista de la Universidad de Nueva York.
analizando precisamente el alcance y el significado de lo que ha ocurrido en un día como este. Vamos con Juan Carlos López, que se encuentra en Washington y nos habla del tema. Bienvenido, Juan Carlos. Con la izada de la bandera, Cuba abrió formalmente la sede de su embajada en Washington. Había sido desde 1961 un edificio que pertenecía al gobierno de Cuba, pero que no oficiaba como embajada. Luego, en la década de los 70, Estados Unidos y Cuba abrieron secciones de intereses y operaron dentro de los edificios que habían cumplido la función de sede diplomática bajo el tutelaje del gobierno de Suiza, algo que terminó este 20 de enero. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla fue el primer ministro de Relaciones. Como buenos vecinos, sobre la base del respeto mutuo. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, seguimos en esta transmisión que CNN ha realizado a lo largo del día. En este día, Relaciones exteriores de su país en visitar Washington, en visitar el Departamento de Estado desde 1958, mientras que el secretario de Estado John Kerry dio su mensaje en español. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado. A partir de ahora queda pendiente la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que ocurrirá el 14 de agosto, y el inicio de una serie de conversaciones. Fue de especial significación izar la bandera cubana por primera vez después de 54 años. No habríamos podido llegar a este momento sin la sabia conducción del liderazgo histórico de la revolución encabezado por Fidel Castro y sin la resistencia y autodeterminación del pueblo de Cuba y su firme convicción de seguir el camino escogido soberanamente. Estamos decididos a vivir